Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador, nuestro Rey, amén, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bienvenido a este canal, Éxodo, Evangelización y Guerra Espiritual, y como siempre te bendecimos en el nombre de Jesús, y queremos bendecir tu vida con un mensaje importante de la palabra del Señor, y vamos a tocar en esta oportunidad un tema que de antemano sé que es controversial para muchas personas, que va a generar muchas opiniones y va a ser del agrado de muchos, del desagrado de otras personas más, pero es un tema importante a saber en estos tiempos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, dado a que dice la palabra del Señor que dado el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero cuando habla la palabra de Dios acerca del aumento de la maldad, pensamos quizás en robos, en asesinatos, en diferentes cosas terribles, pero también ahí está incluido el ocultismo, la maldad del ocultismo, la brujería, de la hechicería, del satanismo está ligada a este aumento de la maldad. Y como ya has visto en el título, y quizá el título fue lo que te llamó la atención para entrar y ver este video, vamos a estar hablando acerca de los hombres lobo, de las transformaciones demoníacas. Vamos a ver algunas citas bíblicas muy interesantes que Dios nos ha provisto en su palabra y que nos pueden arrojar una luz, una claridad sobre este tema. Y yo sé que en cada país, en cada nación donde las diferentes personas pues habitamos, lo que son las leyendas, las supersticiones, pues van a variar mucho. Al menos puedo contarte que acá en Costa Rica, Centroamérica, que es donde yo vivo, existen muchas leyendas y una de las más conocidas es la de la mona. ¿Y qué significa esto de la mona? Bueno, se dice que hay brujas que se transforman en un cuerpo de mono, un cuerpo de simio, y que transfiguradas de esta manera asustan, brincan en los techos de las casas, que se roban a los niños, que asustan en los caminos. Y hay muchas leyendas en diferentes partes del país y en otras naciones he escuchado relatos pues muy similares sobre esto. Otras personas dicen que se les apareció un cerdo, un chancho, un cochino, como se le llama en las diferentes naciones también, un cerdo enorme que no los deja pasar por el camino, o un ave muy grande. Bueno, diferentes cosas, diferentes tipos de relatos de personas que hablan acerca de brujas o de brujos transformados en animales, y muchas de esas personas hablan acerca de que aquellos animales pues tienen características humanizadas, que son como una mezcla entre humano y animales, una mezcla demoníaca. Pues bueno, eso no está muy lejos de la realidad. Eso no está solamente en las películas de Hollywood, donde se cree que lo que son vampiros, hombres lobos, zombies, son personajes de la ficción. No son personajes de la ficción, son personajes que tomaron de la realidad del mundo espiritual, del mundo oculto, y claro, lo llevaron al cine, lo llevaron a las películas y ha tenido una gran popularidad. Pero es algo que es una realidad en el mundo espiritual. Por medio de estas leyendas que te estoy mencionando es que se ha dado a conocer todos estos temas. Y la gran mentira que el enemigo ha traído en estos últimos tiempos, porque recuerda que Satanás es un mentiroso, es el padre de toda mentira, y el que habla mentira, bueno, lamentablemente está haciendo, esa persona está haciendo por su padre al padre de la mentira. Y el enemigo ha venido a traer esta mentira. ¿Y cuál es esa mentira? Que todo esto son leyendas, son supersticiones, que son cosas irreales, ilusorias, que en realidad no existen. Esto es una mentira del enemigo, porque sí existen. Yo te puedo contar en mi propia experiencia en el campo de la liberación, de la guerra espiritual, de ministrar personas que han estado atadas, poseídas o influenciadas por espíritus malignos, diferentes cosas que he visto. He visto de personas levantárseles la piel y empezar a salirle de los poros de la piel hormigas.
hormigas negras grandes, de los diferentes poros de la piel, de sus brazos, de sus piernas, y salir por cantidades. Y personas que han practicado la hechicería y han estado sumamente contaminadas, sumamente pactadas. He visto personas a contorsionar su cuerpo de una forma inimaginable que ni el mejor contorsionista con una habilidad natural puede hacerlo, cosas que cualquier persona diría, esto es sobrenatural. He visto mujeres pequeñas, de pequeña estatura y una contextura pequeña también, pequeñitas, levantar muebles grandes bajo una manifestación demoníaca, poseídas por demonios, levantar muebles grandes y con aquel mueble golpearse su cabeza, causándose un daño terrible a sí misma o a otras personas. He visto personas, y esto es algo muy curioso, tú has visto, y los que son amantes quizá de ver documentales sobre animales, hay serpientes que para poder tragar su presa es tan grande, necesitan zafar, como desconectar sus mandíbulas para poder agrandar de tal manera que puedan ingerir aquella gran presa. Bueno, yo he visto personas en el proceso de liberación, donde estamos echando fuera aquellos demonios, prácticamente zafar su mandíbula y abrir su boca a un tamaño exagerado, un tamaño humanamente imposible. Bueno, algo que muchísimas personas, si lo ven, seguramente pues salen corriendo. Y he visto cosas tan tremendas de cómo se ha movido y se manifiesta el enemigo en estas personas que han practicado o que han heredado raíces de ocultismo, de hechicería, que las manifestaciones que producen, hay muchas personas que no las creen, pero los que lo han visto, los que entienden la palabra de Dios respecto a este tema, pues sé que me están entendiendo en este momento. Y ya para pasar a la palabra de Dios, dos hechos solamente que quiero comentarte antes de entrar a la palabra del Señor. Hace muchos años, en una madrugada, 3, 4 de la madrugada aproximadamente, pues me despierto y el Señor me dice que ore. Yo comienzo a orar y cuando estoy orando yo le digo, Señor, yo quiero darte una serenata a ti en esta hora. Entonces cerré mis ojos, levanté mis manos, arrodillado donde estaba, y empecé a cantarle una adoración al Señor, dedicándosela a Él, porque igualmente siempre es para Él. Y cuando yo estaba haciendo esto, yo pude escuchar de fuera de mi casa, de fuera de la propiedad, a la distancia tal vez de unos 25 o 30 metros, empezó a correr dirección hacia mi habitación un cerdo. Yo no lo vi, pero a lo que yo escuchaba, los pasos donde venía corriendo, el sonido que emitía, bueno, era una criatura de tal vez 1,5 metros, era algo enorme, y venía con una fuerza que yo decía, cuando llegue a mi cuarto, como la pared es de madera, va a destrozar la pared, va a entrar y me va a matar. Todo transcurrió muy rápido. Inmediatamente el Espíritu Santo tomó control de mí. Yo me volteé con mis manos extendidas en esta forma hacia la pared y empecé a orar, empecé a reprender en lenguas, y aquello venía corriendo con aquella fuerza, pero justo cuando llegó al límite de la propiedad, por el sonido pude hacer esta medición. Justo ahí, instantáneamente como apareció, desapareció y ya no pudo continuar más. Y yo supe que fue una manifestación del enemigo para intimidarme o para entrar y hacerme daño. Pero, como dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pues simplemente no pudo entrar. Y otro evento que quiero contarte es el de un grupo de oración que tenía con algunos jóvenes de una iglesia que participaba hace varios años atrás. Íbamos a orar mucho a diferentes montes, puntos altos, a tomarlos para Cristo, a declarar sobre nuestra ciudad, declararla para nuestro Señor Jesucristo, y empezamos a tener ataques y visitas de hombres lobo. Pues nunca los vimos, pero sí empezamos a escucharlos. Y yo quiero decirte algo. En Costa Rica hay coyotes, no hay lobos, y por supuesto hay perros y aúllan, pero no es igual al aullido de un lobo que tal vez he podido escuchar por medio de la televisión, por medio de los documentales. Además que esos aullidos son escalofriantes. ¿Por qué? Porque son demoníacos, y nosotros podíamos escuchar esos aullidos a la distancia, digamos que hacia la derecha. Rápidamente hacia la izquierda lo volvíamos a escuchar,
más cerca, después delante de nosotros, más cerca, y sentíamos cómo se venían, como acercándonos, como rodeándonos. ¿Qué hicimos? Empezar a orar en el poder de Dios, en la autoridad del nombre poderoso de Jesucristo, reprenderlos, declarar fuego vallado a nuestro alrededor, y no podían pasar, ya no se pudieron acercar. Empezamos a agrandar en fe y en oración aquel cerco de protección, y se iban ahuyentando y los reprendíamos y salían huyendo. Y después me enteré por medio de una persona que empezó a buscar ayuda para salir de una iglesia satánica. Esa persona me confirmó que en el lugar donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, pues en la iglesia satánica que hay en este lugar, ya hay algunas personas que se transforman o se transfiguran en hombres lobo. Así que esta es una realidad. Y vamos a ver por medio de la palabra de Dios, en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, algo muy interesante. Se titula La locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño, y en ese sueño Dios está tratando con él, porque él era un hombre soberbio, prepotente, que se daba la gloria a sí mismo. De hecho, dice en el verso 29 y 30, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mira cómo él no se humillaba, no reconocía que de Dios viene la fuerza, que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da, y si Dios no nos da aquello, no podemos tener absolutamente nada. Pero él sentía aquella vanagloria. Pero mira lo que sucedió. Cuando Daniel vino, fue llamado e interpretó el sueño, y le dio esta interpretación de lo que le iba a suceder. Dice en el verso 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y mira lo que le sucedió en el verso 33. En aquella misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mira la transfiguración, la transformación que sufrió Nabucodonosor. Esto por una sentencia del Altísimo. Eso lo puede leer en el verso 24, donde Daniel le dijo: está la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti. Esto fue por causa de una sentencia de Dios, pero deja la escritura abierta la posibilidad, y deja abierto este tema de cómo una persona, un ser humano, puede recibir transformaciones espirituales en su cuerpo. Y él dice que comía hierba como los bueyes. Dice que su cabello, los vellos, los pelitos de su cuerpo le crecieron como plumas de águilas, como plumas grandes. Él echó plumas, y dice que las uñas de él se le volvieron como uñas de las aves. Él fue transformado, él fue transfigurado. Pero después, cuando él aceptó y reconoció que Jehová es Dios y que de él viene la gloria y el poder, vino pues el cambio ya nuevamente, y regresó a la normalidad. Entonces, si Nabucodonosor fue transformado, una persona puede ser transformada por poderes del enemigo. Cuando la persona hace muchos pactos y se involucra en la ouija, en el ocultismo, en el espiritismo, en pactos de sangre, en lectura de cartas, de tarot, de café, de todo esto, comienza a abrir puertas. Y cuando comienza a abrir puertas, comienza a tener deseos y ansiedad de poder, y abre más puertas, y comienza a invocar espíritus demoníacos mayores, de mayor rango, y comienzan a transformar sus vidas. Mira, hay personas que tienen rasgos demoníacos, que tienen facciones demoníacas, personas que traen tal vez una herencia ancestral de muchísimo pecado, de muchísimas prácticas, tienen unos rasgos malignos en sus rostros. Y yo he visto a esas personas, cuando vienen a Cristo y se entregan al Señor, como su mismo aspecto comienza a cambiar ciertos rasgos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios rompe el poder de las tinieblas. Vamos a ir al libro de Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 26.
y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 22. Levítico 26, verso 6 dice: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Este verso habla acerca de las malas bestias, pero mira lo que dice el versículo 22. Dice: enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Aquí la Biblia habla de bestias fieras y de malas bestias, pero dice aquí en el 6, y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y después habla de las malas bestias, o sea que estas malas bestias los espantaba. Así que entre malas bestias y bestias fieras hay una diferencia. No se está refiriendo tal vez a chacales, a leones o a hienas o a diferentes animales que probablemente vivían en esta zona, sino que hace una diferencia entre malas bestias y bestias fieras. Y dice que las primeras, las malas bestias, dice que los espantaban. Así que esto nos va arrojando una luz acerca de esta realidad del mundo espiritual. Vamos al libro del profeta Ezequiel, el capítulo 8. Hay otra escritura muy interesante respecto a este tema. Ezequiel, el capítulo 8, versículos del 9 al 10. Dice: me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Dice que habían pinturas, habían imágenes y diseños de ídolos, y había forma de reptiles y de bestias abominables. Y el tema de los reptilianos puede verse reflejado un poco acá. Y si quieres saber más sobre eso, puedes buscar más información al respecto. Pero habla de forma de reptiles y de bestias abominables, de cosas que son abominación al Señor. Y no va a ser una abominación una persona que por causa de pactos satánicos, de poderes demoníacos, se transforme en animales para intimidar, o como en el caso de los hombres lobo, que son usados para castigar a los miembros de esas sectas que no se sujetan a las órdenes de los sumos sacerdotes o de la suma sacerdotisa. Bueno, esto se puede estar viendo reflejado por medio de la palabra de Dios. Otra referencia interesante está en el libro de los Salmos, el capítulo 57. El Salmo 57, vamos a leer el verso número 4, Salmo 57, 4. Dice el salmista: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Puede estar hablando en una forma metafórica, pero también por el contexto, por la historia, por lo que ocurría. Recuerda que Israel estuvo cautivo en Egipto muchísimos años, 400 años o más, estuvo prisionero en Egipto. Y si vemos los jeroglíficos egipcios, vamos a ver muchas pinturas de hombres con sus cabezas de lobos, con sus cabezas de aves, con seres. Vamos a ver las esfinges, que son como cuerpos de leones con cabezas humanas. Vamos a ver mucho esta mezcla entre lo animal y lo humano. Y obviamente sabemos que la hechicería egipcia, las prácticas hechiceras satánicas de Egipto eran tremendas, así que no era ajeno para ellos tal vez ver a personas que tenían transformaciones demoníacas. Y él dice que estaba entre hombres que vomitaban llamas, y que los dientes eran lanzas y saetas. Eran esas lanzas y saetas, son como unos colmillos. Y si tú ves ahora las diferentes modas, como hay gente que se altera su cuerpo y se altera sus dientes para tener colmillos, y por una transformación demoníaca también. Un hombre lobo era un hombre animal, un hombre bestia, pues va a tener colmillos y va a ser un aspecto muy terrible, muy fiero. Y vamos a ver una última escritura en la carta de Tito. Vamos a encontrar pues después de Timoteo, Tito
el capítulo 1, el versículo número 12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, está hablando de los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Habla de tres características pues no muy agradables de los cretenses, pero una de ellas dice que eran malas bestias. Y si ellos tenían prácticas paganas, prácticas idolátricas, prácticas ocultistas, no es de extrañarse que los llame malas bestias. Puede estarse refiriendo a transformaciones demoníacas para ser seres mitad humano, mitad animal. Así que yo quiero dejarte este tema para que tú lo indagues más, para que ores, para que el Espíritu Santo te lleve y te guíe a toda verdad. Y el propósito de este tema no es exaltar al enemigo, ni exaltar los poderes demoníacos, claro que no. El propósito es denunciar las obras de las tinieblas y más bien exaltar el poder de Jesucristo. Y si tú que miras esto has estado involucrado en algo del ocultismo y te sientes atado y sientes que no puedes liberarte, pues en el nombre de Jesús yo te digo en esta hora, sé libre en el nombre de Jesús. Ven a Cristo, la sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo rompe todo pacto. Ven al Señor Jesucristo, que Él te puede hacer libre. Jesucristo, que es Dios, Él es todopoderoso. Ven al Señor, y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo voy a hacer una oración por ti para que lo aceptes en esta hora. Cierra tus ojos ahí donde estás y di conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento en esta hora por todas mis andanzas en el ocultismo y en otros pecados. Te pido que me perdones y que me laves y me limpies, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Recíbeme como tu hijo, como tu hija, Señor. Yo quiero serlo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta oración sinceramente y con fe, has dado un paso. ¿Y por qué digo un paso? Porque es necesario bautizarse en el nombre de Jesús. Son varios pasos los necesarios que debemos de dar y hacer y caminar hacia la salvación. Dios te bendiga, me despido, soy tu hermano y amigo, el pastor Rolando Artavia de la Iglesia Éxodo, Evangelización y Guerra Espiritual. Y si esta enseñanza ha tocado tu vida, te ha impactado, pues no lo guardes solo para ti, compártela con otras personas, compártela por medio de las diferentes redes sociales y que la gracia y la bendición del Señor sea sobre tu vida, hoy y siempre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén.